¿Cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar con nuestro tema de historia. Habíamos estado hablando cómo nuestro país ha ido en progreso para unificarnos como una nación. Pero también hemos visto que hemos observado algunos obstáculos para el cambio, ¿verdad? Dice, las prácticas que impiden que se den los cambios que la sociedad requiere son la discriminación y el autoritarismo. Nuestro país hemos ido avanzando a lo largo de la historia, pero algunas de estas prácticas o situaciones que han impedido que nuestra nación florezca en todos los ámbitos puede ser la discriminación y el autoritarismo. Entendiendo como discriminación, dice, la sociedad novohispana existía la diferencia entre las personas, ya que ésta determinaba el funcionamiento de la sociedad y de sus instituciones, el trato entre las personas y otros aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, la educación que recibía la gente, los servicios médicos que podían recibir, las propiedades que podían poseer. Es decir, este término de discriminación lo hemos escuchado a lo largo de nuestra historia. Los novohispanos, recuerdan que había la diferencia de las clases sociales. Entonces, los españoles, que eran la clase más popular, que era la clase pues más alta, los que tenían los puestos de gobierno, y cómo ejercer la discriminación teniendo a las personas a los indígenas o a los esclavos africanos a su cargo, ¿verdad? Eran los que ocupaban los puestos de la servidumbre. Entonces, desde ese tiempo ya se veía la discriminación. Después, en la segunda mitad del siglo XIX y durante el Porfiriato, fueron más evidentes las prácticas discriminatorias nuevamente hacia los indígenas y las clases populares. Volvemos a lo mismo que les había comentado. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Durante el Porfiriato era una de esas vertientes que se manejaba, ¿verdad? La discriminación. Recuerden, sí hubo muchos cambios, tanto económicos, en tecnología, durante ese tiempo, pero se veía marcada ya la discriminación. Durante el gobierno de Benito Juárez, procuró establecer un Estado que defendiera la igualdad y las libertades de los individuos, como proponía el liberalismo. ¿Recuerdan? Benito Juárez llegó a ser presidente y era un indígena oaxaqueño. Entonces, aquí nos habla de que él poco a poco quería ir erradicando la discriminación. Sin embargo, no se ha logrado y no se logró hasta el 100. Aquí tenemos, dice, la población mexicana mayor de 18 años ha sufrido algún acto de discriminación que afectó directamente el ejercicio de algún derecho, como recibir atención médica u obtener un trabajo. Esto en una encuesta de discriminación en el año 2017. Quiere decir que todavía a estas alturas del siglo XXI tenemos esta discriminación. Otro de los factores que también dificultaba, uno de los obstáculos para que se diera la sociedad, el incremento de la sociedad o que la sociedad floreciera, era el autoritarismo. Dice, este fenómeno tiene raíces coloniales y se expresaba en el poder absoluto de la monarquía española y sus representantes en la Nueva España. Recuerden, únicamente los españoles tenían los principales cargos. Entonces, y ellos eran los que dirigían a la sociedad de la Nueva España, es decir, se hacía lo que ellos decían. También podemos incluir algunos dictadores, como fue Antonio López de Santa Anna o Porfirio Díaz. Recuerdan que duró 30 años en el poder, fue un mandato autoritario, en el cual manejaba también cómo era que disolvía las revueltas de entre la gente, es decir, que la gente se expresaba en contra de su gobierno por reprimiendas, ¿verdad? Utilizaba el ejército
para que el ejército pudiera disolver ese tipo de revueltas. Después de la revolución se instauró un régimen político de un partido único, con fuertes tendencias autoritarias, que se mantuvo en la presidencia de la República durante 70 años consecutivos. ¿Qué partido político era? El PRI. Recuerden que duró cerca de 70 años en el poder hasta el año 2000, donde se da la pluralidad de los partidos, empieza un cambio en las elecciones y gana el Partido de Acción Nacional por 2 secciones consecutivas. Después vuelve a retomar el PRI, y ahorita actualmente pues tenemos un gobierno que es con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces es la pluralidad de partidos. Les había mencionado que la discriminación, ¿verdad?, es uno de los factores que afecta, uno de los obstáculos que afecta el florecimiento social. Ahora les voy a mostrar un video que nos muestra cómo se da aquí en México. ¿Cómo se mide la discriminación en nuestro país? ¿Cuánto influye el tener o no dinero, la apariencia física, la edad o el sexo a la hora de ser aceptados o rechazados? Para saber qué tan tolerantes somos a estas y otras cuestiones, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realiza una encuesta que busca ponernos frente al espejo y así evitar y eliminar esta práctica. Cheque el dato. Discriminar significa seleccionar o separar elementos. Su efecto en la sociedad deriva en tratos desfavorables hacia los grupos excluidos. En nuestro país, por ejemplo, 6 de cada 10 personas consideran que la riqueza es el factor que más divide a nuestra sociedad. Con respecto al factor racial existen datos encontrados, pues a pesar de que el 94% de la población dijo sentirse cómoda con su tono de piel, 4 de cada 10 aseguran que en México se da un trato diferente dependiendo del color. Hablando de religión, el 65.6% de los encuestados piensa que ninguna persona debe ser discriminada por su creencia y debe ser protegida en sus derechos por parte de las autoridades del Estado. En cuestiones de género, el 44.9% de las mujeres manifestó que aún pide permiso para salir de noche a su esposo, pareja o familiar, y el 7.7% hace lo mismo a la hora de decidir por quién votar. Si hay un tema que aún divide las opiniones, es el de las preferencias sexuales. Y aquí, la encuesta refleja cómo 1 de cada 2 personas que optaron por una relación distinta a la heterosexual mencionaron a la discriminación, la crítica y la burla como problemas que enfrentan de manera cotidiana. La encuesta demuestra que el mayor problema de los niños en las escuelas es que el 25.3% ha manifestado que ha recibido insultos, mientras que el 12.7% ha recibido golpes por parte de sus compañeros. Mientras que el no obtener un empleo, la discriminación y no ser autosuficiente, les impide una integración social a las personas que enfrentan alguna discapacidad, con porcentajes de 27.5%, 20.4% y 15.7% respectivamente. Nuestra Constitución prohíbe en todos los términos la discriminación, y este artículo rige en toda la República. Sin embargo, vamos a mitad del camino, pues a pesar de que 17 entidades ya cuentan con leyes específicas al respecto, en las 15 restantes solo se apegan a las cuestiones generales que dice la Carta Magna. Un dato relevante es que la sociedad, al contar con mayor educación, es más tolerante ante grupos propensos a ser excluidos. Y estos estudios sirvieron para que el presidente Felipe Calderón promulgara la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Todas las personas tenemos el mismo origen, con tonos y matices. Somos como las hojas del mismo árbol.
En el sitio de internet de CONAPRED encontrarás audios, videos. Ok, como vimos en el video, chicos, nos habla de la discriminación. Nos habla de la discriminación que hemos tenido en México, ¿verdad? Ahora, vimos esos son los dos principales obstáculos para transformar las sociedades. Pero ahora, ¿cuáles serán o qué tendremos que hacer para lograr un cambio en nuestra sociedad? Y uno de ellos, pues, es evitar la discriminación. Dice aquí, les voy a leer en la página 196 de su libro, dice: la pobreza se debe no solo a la falta de oportunidades económicas, sino a los actos de discriminación mediante los cuales se niegan o dificultan derechos como acceder a la educación, a los servicios de salud, a la impartición de justicia, así como tener mejores empleos y un trato respetuoso y digno. Es como lo observamos en el video. Ahorita ahí veíamos cómo todavía en el trabajo las personas con discapacidad no pueden ejercer en algunos trabajos. Ya se ha estado ampliando la ley, mencionaban ahí, vieron ahí la balanza, que de acuerdo a la Constitución, en 17 entidades federativas ya hay leyes que promuevan la integración de personas discapacitadas, pero todavía nos falta un camino por recorrer. La mejor manera de combatir la discriminación, ¿cuál es? Es asegurarse de que las instituciones públicas practiquen la inclusión, que se vigile que las organizaciones privadas, como las empresas o medios de comunicación, eviten practicar o promover estereotipos, prejuicios o acciones discriminatorias. Las políticas de inclusión deben basarse en los principios de equidad, pues esta forma de reconocer la existencia de diferencias entre nosotros que requiere tratos distintos. Entonces, una de las maneras que es para que nuestra sociedad avance y evitar esos obstáculos, pues es nosotros mismos como chicos, ¿verdad? Evitar la discriminación ante cualquiera otro de nuestros compañeros o personas que veamos en la calle. También otro de los factores, otro de los principios que me ayudan a que estos obstáculos se vayan eliminando es la mayor participación. Es nuestra responsabilidad seguir fomentando una cultura en la que todos los ciudadanos tengan derecho a participar en las decisiones importantes, como lo hacen las comunidades campesinas e indígenas desde hace siglos. Chicos, hay que participar, como lo mencionábamos en la clase de historia, hay que participar y ser partícipes de la toma de decisiones. Tal vez en nuestro momento no podemos ejercerlo directamente el voto, pero sí haciendo algunos comentarios hacia nuestros papás también para que puedan ellos hacer algo y manejarlo en algunas instituciones. Ahora les voy a mostrar el siguiente video, en lo cual nos habla de qué podemos hacer como sociedad. Entre todos reconstruimos. A diario con el puño en alto. México es un país de contrastes sociales, como muchos otros. Lo mismo hay en zonas desarrolladas que otras que viven en la escasez de servicios. Y así sucede entre ciudadanos, pues hay una gran diversidad y contrastes entre personas por sus características, ideología o intereses. En el día a día puede haber diferencias entre personas o choque de ideas cuando se presenta alguna situación. También puede haber problemas en una colonia o en una calle y nadie haga nada por arreglarlo. Y podemos estar rodeados de personas con problemas sin aparente solución y pasar desapercibidos ante nuestros ojos. A pesar de todo, y afortunadamente, cuando nuestro país ha enfrentado situaciones devastadoras como huracanes, inundaciones o sismos,
las diferencias se olvidan y nos unimos para ayudar a quien lo necesite. Aunque es tarea del Estado brindar servicios y ayuda a la población, también es trabajo de la sociedad crear un bienestar común, no solo en momentos de desastre, sino en el día a día hasta con pequeños detalles. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la interdependencia, es decir, promoviendo iniciativas e implementando acciones para que todos estemos en un entorno agradable, apoyando a quien lo necesita y como una forma de agradecer a quien algún día fue solidario con nosotros. La solidaridad y capacidad de organización social ante la tragedia ha permitido afrontar y solucionar problemas. De esta forma, hay que actuar y organizarse para resolver eso que es molesto. Un factor puede ser el uso responsable de los medios de comunicación para ayudar a una comunidad, crear alianzas para generar un cambio, pero sobre todo, salir y ayudar, acercarse y colaborar. El punto clave es dejar a un lado la apatía e indiferencia ante un problema social, como ocurre en casos de desastres, pero ahora hacerlo ante lo que ocurre en nuestra comunidad o al vecino, pues entre todos construimos día a día una mejor nación. Con el puño en alto. Chicos, hay que construir una mejor nación. ¿Con qué principios? ¿Cómo vamos a lograrlo? Como les comenté, evitar la discriminación y mayor participación de nuestra parte. ¿Ok? Eso es todo por el día de hoy. Les pedí en su laboratorio, tienen que hacer un escrito de la discriminación, por eso les puse varios videos. Entonces, en ese escrito de discriminación van a poner qué es lo que ustedes piensan de la discriminación y qué pueden hacer para evitarla. Entonces, recuerden, buena letra, para que lo voy a calificar todo. Nos vemos en la próxima clase.